Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Valeria Correa Fis, una abogada, escritora, que nos cuenta cómo se vinculan el derecho y la literatura y nos revela por qué todos somos el secreto de alguien. Bueno, hoy en Derecho a la Pasión vamos a disfrutar del regalo que nos hizo una amiga en común. Es un regalo porque Jorgelina nos presentó a Valeria y además vamos a disfrutar de un toque de suerte que tuvimos, y es que la presentación de su nuevo libro la trajo a Buenos Aires. Hola Vale, bienvenida. Hola chicas, encantadísima de estar acá con ustedes. Hola, Vale. Bueno, y a Vale, que es una abogada, escritora que vamos a descubrir hoy, queremos preguntarle muchas cosas, pero vamos a empezar por un clásico y es saber cuáles son tus pasiones en la vida. A mí me gusta decir que tengo solo una y que es un gusto por el asombro. Entonces, el asombro me ha llevado, la búsqueda del asombro me ha llevado a muchos lugares, ¿no? En un principio, cuando tenía menos independencia de edad y económica, una forma de cultivar el asombro sin duda fue la lectura, ¿no? Porque los libros es un lugar común, pero bueno, tienen mil y una historias, ¿no? Para asombrarte. Ya un poco más grande y con más libertad de acción, siempre me gustó conocer gente muy distinta, de lugares, no de procedencia solamente, que puedes decir, bueno, de otros países, de otras culturas, de otras lenguas, sino también de lugares distintos al que uno está parado, ¿no? Entonces, básicamente, creo que ese ha sido siempre mi gusto, ¿no? Tengo esa curiosidad por saber, por aprender, por entender, y la fortuna de que el misterio nunca se acaba. Tiro la palabrita, ¿eh? Qué increíble eso, ¿no? Porque, bueno, primero, esto de la diversidad de perspectivas o de maneras de pensar en la gente, ¿no? A veces, más allá de que uno a veces se traslada, puede irse a otras ciudades, como te pasó en tu caso, a veces con la gente que tiene al lado, ¿no? Tienen formas de pensar totalmente diferentes o de mirar un problema. Entonces uno realmente, si tiene abierta la cabeza y esa capacidad de asombro, puede aprender mucho de los demás, ¿no? Con otras perspectivas. Y esto que vos decías del misterio, ¿no? Te escuchamos con Pau en algunas entrevistas, ¿no? Y una cosa que nos encantó y que nos hizo pensar mucho es esto, ¿no? De las biografías ocultas que tienen las personas, ¿no? Que está vinculado a esto, ¿no? Donde uno adivina formas de mirar la vida diferentes, ¿no? Y esto me encantó porque es tal cual, ¿no? Biografías, secretos y biografías ocultas y formas distintas de cómo te ve la gente a vos, ¿no? Sí, tal cual. El libro que yo vengo a presentar, que se llama Hubo un jardín, y es un libro de cuentos, uno de los temas comunes son las biografías secretas de los personajes, ¿no? A mí me gusta mucho decir que todos somos en algún momento el secreto de alguien, wow, ¿no? Me encanta esa frase. Sí. Eso me encanta, pero es verdad, porque nos aman, nos odian, nos envidian, nos espían, o sea, y nosotros a su vez hacemos lo mismo, ¿no? Amamos en secreto, envidiamos en secreto, también públicamente, ¿no? Pero yo creo que hay una reserva, y también hay una reserva para uno mismo, porque uno por suerte tiene un
un lugar secreto para uno mismo. Y eso te permite tener una vida, ¿no? Porque no sabes cómo vas a reaccionar. Si nos conociéramos tanto, yo creo que sería aburrido. Llegaría un momento que diríamos, bueno, esto ya, ¿para qué voy a levantarme hoy si ya sé cómo voy a vivir, ¿no? Entonces, no es solamente el misterio exterior, sino el misterio que somos nosotros para nosotros mismos. Y no perder esa capacidad de asombro también, asombrarnos de lo que nosotros somos. Exacto, ¿no? Es que realmente muchas veces cuando tenemos que tomar decisiones, nosotros mismos no sabemos cómo las vamos a tomar, porque no nos conocemos del todo nunca. Entonces, la verdad que sí, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Y también esa mezcla de que no somos algo, que también te lo escuchamos, ¿no? Que no somos ni bueno ni malo, ni poco envidiosos, todos tenemos un poco de todo, y entonces eso hace tan interesante el descubrimiento permanente, ¿no? de los vínculos con los demás y de uno mismo. Sí, a mí me gusta siempre decir que no, a diferencia del derecho, que uno estudia, no el que practica, no existen las categorías puras, ¿no? Porque nosotros en la facultad era todo muy fácil. Vos, no sé, ibas a, por lo menos yo soy egresada de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario, y teníamos lo que era el Derecho Civil 3, que eran contratos. No sé si la carrera acá en Buenos Aires es igual. Es igual. Y entonces te decían, esto es un contrato de compraventa, esto es un contrato de cesión, esto es un contrato de locación. Después vos salías a la práctica profesional y claro, sí, hay algunos contratos que están muy tipificados, ¿no? Pero muchas veces los acuerdos entre partes, o sea, te rompes un poco la cabeza, ¿no? Para ver dónde encuadrar. Ni que hablar si haces derecho público, derecho penal, ¿no? Que es todo mucho más tipificado. Pero excluyendo eso, y algunas disciplinas muy científicas, yo creo que la vida no existen las categorías puras, o sea, está todo entremezclado, ¿no? Entonces, muchas veces en lo que escribo la gente se sorprende que dentro de lo siniestro puede haber belleza, o dentro de la belleza pueda aparecer algo oscuro, torcido, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que la vida es así, ¿no? No hay algo que sea puramente bello o puramente siniestro. Hay posibilidad de encontrar siempre destellos de una u otra cosa, ¿no? O sea, está todo entremezclado. Por eso está buenísimo también tener la cabeza abierta, ¿no? Para siempre poder percibir todos esos matices, ¿no? A mí me gustó, perdón, me quedé con lo de la diversidad, ¿no? Porque la verdad que también exige de parte de uno, o sea, una cosa es, me gusta lo diverso y lo busco, y otra es hacer el esfuerzo, porque naturalmente hay una zona de confort, o sea, me quedo con los parecidos. Yo, digamos, es una enseñanza por ahí de la adultez, pero el tratar y te diría que reciente, ¿no? Esta cosa de decir, valorar cómo uno se enriquece con lo distinto, pero también buscarlo, porque la verdad que es mucho más cómodo quedarme en un ambiente de gente que piensa parecido, inclusive. Hoy con esto de los trabajos interdisciplinarios, equipos interdisciplinarios, o sea, nosotros lo vemos como que es ya una demanda hasta profesional, el tener esa flexibilidad y el buscar nutrirte de otros totalmente distintos, digamos, desde su formación, desde su cabeza, porque ya pensamos distintos porque nos formamos distintos, ¿no? Así que lo rescato también para el mundo del abogado y abogada. Ya que mencionan, Vale también mencionó el derecho, contanos un poco cuáles fueron los grandes hitos de tu carrera, ¿no? Todas estas transformaciones, estos saltos que hiciste, podríamos decir. Contamos cómo fue, cómo arrancó desde el inicio. Sí, es todo muy misterioso, o sea, y muy fortuito de alguna manera, porque yo me vine de Rosario para trabajar. Yo trabajé en Rosario como abogada, me vine acá a Buenos Aires con un trabajo que conseguí también como abogada. Y luego con la crisis del 2001-2002 me fui a Estados Unidos. Me fui a vivir a Miami con la idea de... a mi marido le habían ofrecido un trabajo y dije, bueno, dejamos pasar un poco este momento de crisis y después volvemos. Y en Estados Unidos, mientras yo esperaba que me saliera la visa de trabajo, empecé a coordinar un club de lectura un poco casero, ¿no? Porque me gustaba leer como vínculo de encuentro, y después también porque me di cuenta que los hispanoparlantes en Estados Unidos hablaban un castellano muy deformado
en el sentido que la gente que llevaba mucho tiempo viviendo en inglés, cuando pasaba al castellano, mudaba al castellano, se empezaba como a filtrar palabras y se formaba este famoso Spanglish, que yo soy muy permeable a todos los castellanos, o sea, yo no... Si alguien me quiere decir falda, pollera o lo que fuera, a mí eso no me alarma, pero a mí lo que no me gustaba era la gente que te decía, vamos a culearnos, ¿no? Y era como, no, vamos a refrescarnos, querrás decir, ¿no? Porque además de la gracia, ¿no? O sea, era como esta deformación, bueno, que no me gustaba. Y entonces dije... no me gustaba para mí, a mí no me importaba que los demás hablaran como fuera, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a crear un ambiente donde todos hablemos como el castellano que fuera de nuestra procedencia o un híbrido, pero castellano. Y ahí ¿no? juntaste comunidades, o sea... Y ahí empecé leyendo con distintas personas, luego esto se fue haciendo un poquito más profesional porque en la cadena de librerías Barnes & Noble buscaban un community manager, alguien me lo dijo, fui a coordinar el club de lectura allá, pasó tiempo, me fui a vivir a Milán, yo en Milán trabajaba como abogada en la Cámara de Comercio Española e Italiana. Me fui a una librería y les dije, mira, me interesa hacer esto. Y eso era un hobby en ese momento. Era un hobby. O sea, ahí tu trabajo era como abogada en Milán. Pero eso era un hobby. Y pasó una cosa muy curiosa, es que un día al grupo, cuando terminamos, eran grupos gratuitos, o sea, para los libreros vendían libros, evidentemente, claro. ¿no? Y entonces se presentó una señora española y me dijo, ay, mira, yo soy la directora de biblioteca del Instituto Cervantes de Milán. Me comentaron de este club y quería ver cómo lo hacías para copiar la idea. Me dice, pero ya que tú lo haces tan bien, dice, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y yo empecé a colaborar con el instituto, y ahí sí ya fue la primera actividad rentada, dirigiéndoles el club de lectura. De ahí... En Milán. En Milán. Y pero ahí convivía la abogada con la escritora. Sí, porque eso era una tarea, o sea, una tarea de 2 horas, una vez al mes o 2 veces al mes, era algo muy, muy llevadero. Y... bueno, y esa actividad fue como creciendo, los alumnos empezaron, bueno, ¿por qué no hacemos seminarios de lectura? Entonces, se dio también una coincidencia vital que yo quedé embarazada y fue un embarazo espontáneo de gemelas, ¿no? O sea, me encontré de repente con Éramos 3 o 4. Me encontré de repente con 2 bebés, madre primeriza, en un país extranjero, mi marido y yo nada más. Entonces... bueno, el trabajo de la Cámara, pedí una disminución de horarios, pero bueno, sabes, a veces todas estas cosas son muy complicadas. Son difíciles. Y al final dejé el trabajo de la Cámara y fue creciendo el otro trabajo, ¿no? La gente como aumentando la demanda de queremos leer esto, queremos hacer acá, hagamos un club de poesía. Y de repente son alumnos hispanoparlantes, pero de su lengua nativa, me viene la madrelingua, su lengua materna. Su lengua materna era el italiano. Y entonces se les habían acabado como los cursos de aprendizaje, ¿no? Y entonces dicen, vamos a hacer un taller de escritura. Y yo me animé porque eran alumnos italianos, entonces, bueno, vamos a escribir y con era lo todo... que tengo en mi mochila puedo, con esto. Claro, con esto vamos, ¿no? Sí. Bueno, y entonces me compré los típicos manuales de ejercicios, de cosas, y empecé trabajando con ellos. Y ahí empecé a escribir yo también, porque cuando uno propone... ¿viste? Para proponer un ejercicio, no sé qué. Lo experimentabas. Claro. Y la verdad es que ya había tenido como algún coqueteo perdido con la escritura. Ay, me encantó esa del coqueteo. Sí, porque había escrito algunas cosas antes y no sé qué, pero ahí fue cuando de verdad que, claro, ya con más tiempo y con una especie de profesionalidad entre 1000 comillas, pero que yo tenía un grupo a quien dirigirme, empecé a trabajar más. Y un día vino al club de lectura una escritora argentina que está residente en España, que es Clara Obligado, y cuando terminamos de hacer el club de lectura me dijo, ¿vos escribís? Yo le dije, no, yo no escribo. No, me dice, sí, vos escribís, me dice, por las preguntas que me hiciste, por la manera en que llevaste adelante la lectura y eso.
Y yo le dije, bueno, le conté así brevemente, y le dije, no, sí, bueno, Clara, yo escribo, pero es como un hobby, no sé qué. Y Clara me dijo, mira, dice, si vos te ves con 70 años y todos tus escritos en los cajones y estás contenta, quiere decir que era un hobby. Y me dijo eso solo, y claro, después nos fuimos a comer a una pizzería, ¿no? O sea, hablamos de cualquier cosa. Y yo me quedé pensando si era verdad que era un hobby, si no era verdad que yo no me estaba dando espacio. Qué con buena mis esa hijas, idea, claro, esa idea que te dio, ¿eh? Claro. Aplicable a muchas cosas. Exacto. Y la verdad es que en ese sentido le debo le dije, ahora soy amiga, muchos años después terminé viviendo en Madrid, trabajo en el taller de escritura de Clara, o sea, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y entonces, pero bueno, ahí nos habíamos visto 1 hora y media en público, y entonces, bueno, ahora que somos amigas, le dije, Clara, pero qué osado, ¿no? De tu parte, decirle a una persona que no conoces, lanzarle eso, ¿no? Ella me dijo, no, porque yo me di cuenta que vos, claro, era mucho más joven y eso, y me dice, yo me di cuenta que vos estabas muy abrumada por tu vida, por el ritmo de tu vida, de tener hijos cotidiano, pequeños, no sé qué, no sé cuánto, y me dice, pero que había algo ahí que no se estaba manifestando, digamos, un poco tapado por lo cotidiano, ¿no? Una habilidad, poder hacer una lectura así de alguien que Sí, conoces. no, eso, sin duda, eso una es medio mentora, bruja. una mentora. Sí, o podemos decir bruja también. Sí, bruja, sí. Es una mentora, Clara, Una es una mentora. Pero la vio. La vio. Te Exacto, vio. Es la exacto. mirada que ella tuvo sobre vos. A veces también, yo en este libro, en Hubo un jardín, tengo un cuento que hablo de una genealogía de mujeres, ¿no? Cuando uno escribe, no es que escribe acerca de, es lo que te sale, ¿no? Y ayer en la presentación del libro, Mariana Enríquez, ¿no? Señalaba esta idea de la genealogía de mujeres. Y me parece muy interesante porque Clara no solamente tuvo la osadía de preguntar, de decirme lo que se le dio la gana, pero sino también es esa cuestión, ¿no? Que cuando vos tenés a alguien que admirás, un mayor tuyo, digamos, ¿no? Es como una autorización. Exacto. Y entonces me importaba Es mucho. Un soplo de confianza. Exacto. Habilita. Y entonces me gusta mucho la idea también de la genealogía de mujeres en familia o en comunidades de amigas, porque ya no solo por esta idea de la sororidad, que es una idea política que está muy en vigencia y que no hace falta que expliquemos, pero hay una idea verdadera, una fuerza verdadera de que un mayor o una mayora una mayora. te mire Sí. y deposite confianza en vos, ¿no? Entonces, esta especie de linaje, en este caso femenino, ¿no? Que te da como el testimonio en la posta, ¿no? En las carreras de postas. Y la verdad que me parece estupendo. ¿Y vos sentís que obró de esa manera? Que yo una vez siento que te obró de hizo esa- pensar y mirar eso. No, y aparte viendo el recorrido no se equivocó, digamos, porque digamos que además la habilidad porque lo detectó, ¿no? Te estaba mirando en serio. Porque a veces es una cuestión también de poner foco en esa persona, ¿no? Y tomarse el tiempo de interpretarla. Ella tal vez tuvo esa generosidad, ¿no? Sí, sin duda, pero además, bueno, ella lleva, no sé, 40 años dando clases de escritura creativa, entonces también Estaba hay... un ojo entrenado. Es un ojo muy entrenado. Exacto. Es un ojo generoso, pero también un ojo muy entrenado. Mirá, qué bueno. Entonces, Buenísimo. vale, en los grandes hitos, de acá partiste y empezaste a bucear con la parte del hobby, después llega este momento de la vida familiar que te hace pensar, dejo la cámara o este espacio ya no, ella te hace ver lo de la escritura y cómo empieza el decir, bueno, entonces sí, esto ya para mí no es solo un hobby, me pongo a escribir. ¿Cómo siguió? Bueno, sigue que armo un libro de cuentos, que es no es mi primer libro, pero sí el primer libro que saco del cajón, que es La condición animal. Y ¿Eso ya en Madrid? No, en Milán. En Milán. Y lo mandé a un premio, que es un premio muy grande, desde la absoluta inocencia, que Estamos empezando a carretear. Claro, que yo siempre aconsejo conservar una especie de inocencia, ¿no? Que tiene que ver con el misterio y tiene que ver con algo de lo sagrado de la vida, entendido no desde una perspectiva religiosa, o sí, como cada uno lo quiera entender, ¿no? Pero lo sagrado de la vida como eso que
que es intangible y que no se termina de tocar, ¿no? A mí me parece que eso hay que conservarlo, que es esencial. Desde ese lugar, pero que era absoluta y profunda ignorancia también. Pero también hay una confianza en uno, ¿viste? O sea, sí, porque, esa ingenuidad tiene que ver también claro, con que uno no se pone, no se bloquea, no se autocensura. Sí, y porque escribir tiene mucho de cuando sos chico, de ponerte la capa roja y decir soy Superman. Exacto. Y entonces, cuando vos sos chico, jugás con una seriedad que perdés cuando sos grande. Y a mí me parece que ese es parte de uno de los regalos que para mí tiene el arte, ¿no? En mi caso es la escritura, pero que es el arte en general, la idea de jugar en serio como cuando éramos chicos y creértela. Entonces, desde ese lugar, yo lo mandé al premio Ribera del Duero y el libro no ganó, pero quedó seleccionado. Y entonces la editorial me leyó y bueno, y ahí salió mi primer libro. Y después me fui a vivir a Madrid, pero también por temas familiares, o sea, no. ¿Y ahí la abogada ya dejó de estar? O no, estaba, pero dejaste de ejercer derecho ya cuando pasó. Sí, no, ya en Madrid libro. yo no ejercí nunca. Claro, o sea, no. fue... Y tenés, o sea, vos decís, miré mis obras y bueno, armé el libro, lo mandé, pero tenés alguien, o sea, con quién testear, con quién chequear, hay, así como está Clara, alguien a que vos digas, bueno, no sé, soy una autodidacta, me fui formando a mi manera, ¿pimponeás con alguien eso que vas a sacar? El que me lee siempre es mi marido, que es una persona súper perfeccionista y crítica, y él dice, él es el que me dice por acá. Después yo soy la primera bestia censuradora contra mí misma. Sí, y además él me dice, bueno, pero porque muchas veces me dice, está bien, le digo, bueno, no, ya no me estás sirviendo, ¿no? Entonces me dice, no, pero no seas tan condescendiente. Pero me dice, no, te estoy diciendo la verdad. Y es muy curioso porque muchas veces con poemas, con cuentos, no sé qué, que no me convencen, y él me dice, no, sí, está muy bien. Con este libro, por ejemplo, había un cuento que yo no estaba muy convencida de poner, que se llama Las comisiones. Y es uno de los cuentos que más gusta. Y él me convenció, pero me decía, pon ese cuento que está bien. Y yo decía, no sé, no me... Con lo cual, lo voy a conservar como lector ideal. Muy bien, primer lector. Vale, ahora ya que queremos sacar el jugo a que estamos delante de la escritora que es abogada. Y queremos saber cómo ves vos las relaciones entre el derecho y la literatura. Hay un montón de combinaciones, te hemos escuchado en algún momento hablar de eso y la verdad que nos encantaría que nos compartas esto de el derecho y literatura, el derecho en la literatura, o sea, sí, las múltiples. A ver, hay todas hay toda una disciplina, ¿no? Entonces voy a decir solo algunas impresiones porque si no me siento una invasora de algo que no a lo que no pertenezco. No, yo en primer lugar pienso que hay un aspecto del derecho que se vincula muchísimo con la literatura, que es en el momento en el que se hace la exposición de los hechos, ¿no? De una causa. O sea, eso es narrativa, eso es un ejercicio puro y duro de narrativa. O sea, tenés que ordenar las cosas de suerte tal de persuadir a alguien, ¿no? Y eso es lo mismo que uno puede hacer en un cuento, en una novela, ¿no? Transmitir emociones, convencer, ¿no? Ese es un primer vínculo que me parece obvio, no solamente en los países donde se ejerce mucho el derecho por escrito, sino también en la oralidad, ¿no? Porque hay todo un efecto de crear tensión, de administrar un tono, de dejarlo más duro para el final, o bueno, depende de qué lado te coloques, ¿no? Si querés colocarte defendiendo una cosa o defendiendo otra, ¿no? Entonces hay un vínculo que está por ahí, que el derecho tiene... hay un escritor en cada abogado. Claro, hay una cuestión retórica que está en cada abogado, ¿no? Y después para mí la literatura, como para mí el derecho, yo lo estudié como si fuera un proyecto, que lo es, un proyecto civilizatorio. Para mí el derecho es un proyecto civilizatorio. Sin el seríamos una selva, ¿no? Entonces
para mí, dentro de esa vis, no tan técnica, pero que es la raíz, el germen de lo jurídico, está completamente vinculado con la literatura, porque la literatura al final habla de problemas humanos. Aunque pongas a dos alienígenas verdes a conversar en Marte, o a un perro y a un gato, finalmente de lo que van a estar hablando son de problemas humanos. Siempre hay un conflicto presente. Claro, y emociones y sentimentalidad que tienen que ver con lo humano. No importa que se lo adjudiquemos a seres inexistentes o a seres que no tienen nuestra emocionalidad o poder de habla, etcétera. Con lo cual, para mí los vínculos son estrechísimos. Después, qué sé yo, de decirte un escritor que para mí trata lo jurídico, o sea, que uno podría dar clases con él, es Kafka, ¿no? Para mí es uno de los, bueno, ya no es contemporáneo, pero digamos del siglo XX, además de ser probablemente uno de los escritores más grandes del siglo XX, es un escritor que en su obra está muy patente la idea de justicia, la idea de burocracia, de procedimiento, exacto. Entonces eso es un autor que sirve mucho para hacer este vínculo. Y nos refuerza también lo que decís, el hecho, nosotros solemos hacer hincapié en qué nos falta en la formación, ¿no? ¿Dónde podríamos reforzar la formación en la currícula de las facultades de Derecho, viendo lo que uno necesita hoy? Entonces, en algún momento alguien habrá dicho, necesitamos la oralidad, nos exige una mejor oratoria y no sé. Y esto de que vos decís de escribir, la verdad que los abogados pecamos, yo creo, y acá, bueno, voy a generalizar, pero a veces digo, tenemos la soberbia de creer que porque escribimos, porque trabajamos a lo mejor delante de una computadora, sabemos escribir. O como el que dice, yo sé hablar en público porque soy abogado. Y la verdad que hay que reconocer, o sea, hay que ser humilde en esto, decir, así como vos explicabas, bueno, un taller de escritura, qué herramientas, me bajé manuales. Tal vez en eso nuestra formación falla un poquito o escasea ese, qué sé yo, sinceramente, a mí en la vida, en la facultad, alguien me dijo, y qué bien escrito que está su examen, o qué mal escrito, o acá la verdad que su idea no se entiende. O sea, eso me parece que sería interesante, tal vez como autodidacta, si no logramos que las facultades lo incorporen, pero vos hablabas de talleres de escritura, y no sé si no necesitaríamos tener talleres de escritura. Acá en Argentina, digamos que tenemos todo derecho escrito, ¿no? Sí. O sea, bueno, en Estados Unidos, viste que vos podés cursar lo que ellos llaman Creative Writing como materia que te da puntos para cualquier carrera. O sea, en cualquier carrera vos podés asistir está buenísimo. Ciertas materias que son ajenas. Algo de psicología, algo de escritura. Bueno, su formación general. Exacto, vamos a decir. Sí. Bueno, y viniste a presentar este libro espectacular de cuentos, Un jardín, y además tenés libros de poemas. Y bueno, queríamos preguntarte, digamos, ¿de dónde surge la inspiración? Digamos. Mira, no sé, es muy raro, porque en realidad la idea, yo creo que es muy difícil, ¿no? Yo creo que era William Blake el que decía, llamamos imaginación a la falsa memoria, algo así. No sé cómo era la frase específicamente, ¿no? Yo creo que la imaginación es una combinación, es como un animal, es como una quimera, un animal mitológico, ¿no? O sea, trabajás con cosas que sabés, que viste, que escuchaste, que soñaste, y le vas agregando elementos, algunos conscientes y otros absolutamente inconscientes, ¿no? Por eso te sorprende tanto cuando vas a un club de lectura y la gente te dice, no, es que yo en este cuento entendí o vi, ¿no? O cuando un colega te señala cosas, o cuando te hacen una reseña y te colocan en el árbol genealógico de tal o cual autor, ¿no? Porque uno, me parece que como creador es como una especie de, no sé, de sonámbulo en la neblina, ¿no? Tenés como como dos niveles de ceguera. En mi caso, yo te digo que casi siempre parto de imágenes, ¿no? Son las imágenes, o sea, me queda algo que veo y a partir de ahí, eso si tiene como pregnancia en mí, empiezo como a
a fabular un mundo en torno a eso. Y vale, y el género que escribís es ciencia ficción, algo del insólito, hay mucha naturaleza, digamos. Sí, Es una mezcla. pero también, o sea, yo escribo realismo. Yo escribo realismo. O sea, tengo algún coqueteo con lo insólito. No decir ciencia ficción, fantástico, Claro, o sea, eso, claro. hay muchas cosas. Sí. Acá hay mucha sutileza, ¿no? Y Sí. ni los académicos se ponen de acuerdo Exacto. en ciertas categorías. Pero yo escribo realismo. Lo que pasa es que escribo realismo quizá no de una realidad tan cotidiana. Quizá por esta idea con la que empezamos la charla, ¿no? Quizá porque a mí lo que me gusta es el asombro y es el misterio. Es el misterio. Y yo soy siempre la que ve que la mancha de humedad tiene la cara de mi tía abuela. Y no, o sea, No es una mera mancha. no es de una humedad. mancha de humedad. Entonces, Y eso es lo que te gusta leer también, digamos. y es lo que uno escribe, Como eso, lectora. si hay una verdad universal es que los escritores escriben lo que les gustaría leer. No escriben. Después yo leo de todo, pero escribo lo que me gustaría leer a mí. No tanto por temática, sino te digo por técnica narrativa, porque a mí lo que me gusta mucho es perturbar. O sea, La tensión es adrede, perturbar. ¿no? O sea, vos contás una historia de amor, pero perturbada. Contás, sí. Yo te decía que leí varios cuentos de un jardín, pero leí este cuento, Así en tu cuerpo como en el mío, y veía esos personajes, ¿no? Y me ponía en su lugar y en sus perspectivas, y me generaba mucha tensión, ¿no? Porque había muchas miradas y muchas formas de resolver. Aparte, la resolución está bien al final, Sí. porque el misterio atravesó todo el cuento. Pero bueno, digamos, pintar así a esos personajes es muy interesante porque no son obvios, o sea, no son para nada obvios. Claro, no sé, a mí me parece que nosotros como lectores o como telespectadores, si querés, somos muy viejos, no importa que tengas 10 años. Es como que tenemos una Sabiduría. Claro, tenemos una sabiduría de 25 siglos o más, depende de cuando quieras empezar a contar la cuna de Occidente, de historias de distinta manera, ¿no? Que empezaron en la tradición oral, se fueron al teatro, a la tradición escrita, al cómic, a las series, al cine. Y las historias no son tantas. O sea, entonces, de alguna manera nos estamos siempre repitiendo, contando, reversionando historias. Pero claro, desde lo que tiene que ser original es la mirada, desde el lugar donde se cuentan, ¿no? Sí, otra cosa que me llamó mucho la atención en 2 cuentos, y en este en particular, que el lugar era una casa donde hacía 200 años había dormido San Martín. Digamos, era como una mezcla, mezclando un hecho histórico, que no sé si fue verdad o no fue verdad, pero bueno, eso le da un condimento, es como un vínculo con realidad, con algo. San Martín existió, y había estado con una mujer en ese momento. Claro. Entonces, y ahí contás una historia bastante paralela, o sea, bueno, no voy a spoilear el cuento, pero la verdad que toda esa mezcolanza, ¿no? Es un cóctel potente, ¿no? Claro, es ahí donde ahí es donde me adjudican que soy una escritora del fantástico, ¿no? Como si los fantasmas del pasado hicieran repetir la historia del presente. Pero eso que me encanta es una cosa que está imaginando el lector. Yo no la digo específicamente. Exacto. Yo solamente digo, en esta casa durmió un patriota y tuvo una relación de amante con una mujer de cabellos rojos, ¿no? Más o menos Exacto, así. exacto. Y claro, eso construye, obviamente, construye imagen, construye ideas en el lector. Genera una expectativa de contar algo más. Claro. Sí, ¿qué más? Pero O el hotel, el Edén, Sí. que ese hotel existe. El hotel existe, el hotel existe. claro. Pero eso, yo te veía, vos sabés que te escuchaba hablar del libro y también pensaba que es una suerte de embajadora, ¿no? Porque con esto de que uno en definitiva escribe con restos y cosas que le han quedado y le han llamado la atención, indirectamente te veía hablando de nuestras geografías, hablando de la ribera del Paraná, Exacto. de cómo era el río Paraná, o sea, explicándole al mundo, porque el que quiere entender el libro,
digo, qué lindo, ¿no? Porque no sé si es consciente o no, pero eso va pasando. Así como a lo mejor hablarás de el suelo en la Florida se negó, no sé, húmedo o lo que fuere en otras obras, ¿no? Pero en este libro en particular decía, bueno, tanta cosa ubicada en el país, terminás diciendo qué tan grande es Rosario, si tiene o no tiene una costanera, o sea, vas contando cosas, así que sos una suerte de embajadora también de las historias. Sí, viste, qué sé yo digo que el lenguaje también es como una especie de wifi a tu memoria, ¿no? Entonces, te pones, decís río y claro, para mí no es cualquier río, es el río con el que crecí, es el Paraná, y aunque en un cuento, en un libro siguiente le ponga un nombre inventado o el nombre de otro río, siempre va a haber como una especie de limo, sedimento, ya que estamos en el mismo campo semántico. Que geografía aprobada. Me evoque el Paraná, ¿no? Este libro es muy argentino. Las dos escritoras que me presentaron ayer, que son de Buenos Aires, Agustina Basterrica y Mariana Enríquez, decían es un libro muy rosarino. Claro, yo no sé dónde, o sea, no sé dónde ni por qué, pero acepto. Y también hay un aunque sale no Córdoba, no Sí, sale Córdoba, pero claro. Rosario tiene sale Córdoba, sale Santa Fe, sale otros lugares que no, o sea, que no se dicen dónde está, pero bueno, ahí va. ¿Y los cuentos tienen un hilo conductor? O sea, cuando empezás a escribir, ¿tenés un hilo conductor en los cuentos o vas escribiendo cada cuento en forma independiente? No, yo lo que hago es escribir lo que se me ocurre y después cuando tengo mucho material veo qué puede haber dentro de ese material. Entonces encuentro un libro dentro de mucho material que termino desechando. Entonces en este libro quería trabajar la culpa y los secretos, que son dos temas que se repiten a lo largo de todo el libro, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, empezás a hacer un montón de elaboraciones formales, ¿no? Que tienen que ver con cómo construir, porque claro, lo último que se hace en literatura es hacerle decir al personaje yo tengo culpa, eso el lector es el que se tiene que dar cuenta, ¿no? O yo tengo un secreto, es el lector el que se da cuenta que le están escatimando algo, ¿no? Entonces está construido a partir de estos dos ejes. Y luego, claro, son dos ejes, sobre todo la culpa, ¿no? Que enraiza mucho en nuestra tradición judeo-cristiana. Había mucha naturaleza en los cuentos, había mucho desborde de la naturaleza geográfica e interior de los personajes. Y así fue como vino el título de Hubo un jardín, ¿no? El jardín como hay espacio. Mucha como naturaleza, ¿no? También. Sí, el jardín como espacio de orden, de cuidados, como espacio racional, de belleza, que si se abandona puede venir desierto o selva, ¿no? Depende de dónde esté emplazado. Y también me gustaba la idea de que simbólicamente resonara el jardín del Edén, ¿no? La figura de este lugar fundacional para la civilización judeocristiana, de pérdida de inocencia, de expulsión de paraíso, ¿no? Que es un poco lo que les pasa a todos los personajes. Son situaciones cotidianas, algunas no tan cotidianas, son más extrañas. Donde pierden la inocencia. Donde pierden la inocencia. Sí. Entonces me parecía que, bueno, y ya después pequeños guiños, que si el lector los agarra o no los agarra, no me importa. Están ahí, son 7 los cuentos y 7 los pecados capitales, aunque no estén cifrados específicamente. Bueno, hay más juegos dentro del libro, que yo creo que lo unifican, a pesar de que son 7 historias que no tienen que ver una con la otra, ¿no? Pero hay como esa especie de... Pero sí, para vos sí hay una conexión con todo esto, claro. Sí hay un hilo conductor. Yo pensaba, qué distinto de una novela, ¿no? Cuando vos te dicen, no, tal es que está trabajando en su nueva novela, vos decís, bueno, está abocado a una cosa. Pero esto de decir, escribo, produzco, y no sé de todo esto, qué es lo que después hilaré y tomaré para hacer. Y qué difícil debe ser desechar también, ¿no? Porque uno medio que se enamora de las cosas que escribe, ¿o no? O por ahí van para otro libro. Por sí, ahí la ilusión es que todo lo desechado en algún momento de mi vida forme por sí solo un único libro. Sé que no va a pasar, pero... Obras completas. Sobras completas. Sobras completas, bueno. Qué lindo, vamos a tomarlo. Bueno, Vale, nosotros, otra de las cosas que siempre rescatamos, hablamos del autoconocimiento, hablamos de valorarnos y de que todos de alguna manera somos superpoderosos en algo, o superpoderosas. Queremos saber vos, ¿en qué te considerás superpoderosa? No sé. ¿O qué te trajo acá? ¿Qué superpoder te llevó?
Yo creo que la paciencia es mi superpoder. Es un gran superpoder. La Envidiado. paciencia. ¿Por qué la paciencia? Decís, También tipo? conmigo misma. O sea, porque muchas veces se piensa que uno dice paciencia porque aguanto cosas de los demás, pero yo creo que muchas veces es más difícil ser paciente con uno mismo. Darse tiempos, respetarse, quererse, saber que hay días que uno no está para hacer algo, que uno no está preparado todavía. Y siempre eso, ¿no? Todavía, aún. O sea, a mí me gusta mucho educar y cuando digo educar no solamente hablo de mis hijas, sino de que yo también doy clases de escritura, ¿no? En la paciencia y en la bondad hacia uno mismo. Porque claro que hay toda una pedagogía de que tenemos que ser buenos y pacientes con los demás, pero se le olvida a nuestras familias y a nuestros maestros a enseñarnos a ser pacientes con uno mismo y bondadosos con uno mismo. Y si hoy no salió, bueno, puede que mañana salga. Y eso es buenísimo porque está pegado a la persistencia. No hay manera de exacto, no hay manera de perseverar si no te tenés paciencia y si no sabes que, bueno, lo que falló mañana puede salir mejor, ¿no? Hay una frase de Beckett que dice fracasa mejor. O sea, Beckett era muy pesimista, pero también lo puedes leer desde un lugar de luz, ¿no? O sea, bueno, hoy fracasé, mañana fracasaré un poco mejor. Y uno mira para atrás y ve que las cosas lindas y buenas de la vida, vínculos, cosas que uno hizo, llevaron tiempo. Todo lleva tiempo, claro. Entonces, de no haberlo esperado, nos las hubiéramos perdido. Entonces, por eso es tan bueno, ¿no? Cuando uno puede y cultivar la paciencia, ¿no? Sobre todo en estas épocas que hay otros tiempos y va todo como muy rápido. Sí. Me parece que es más necesario que nunca ese superpoder. Sí, y yo creo que es como también una especie de... ser paciente te permite ser profundo, que no grave. Profundo en el sentido de detenerte a mirar. No lo quiero decir como desde un lugar de soberbia ni de nada, sino como, o sea, uno puede ser profundo, no sé, mirando a un amigo, o sea, dándole el espacio para que pueda, dándole el silencio si querés, ¿no? Esperando a que te pueda contar algo. Entonces, eso, ¿no? O sea, mi superpoder es combatir la velocidad. ¡Wow! ¡Qué buena definición! Me parece buenísimo, me aviso que lo tengas y me parece que suma un montón. Otra cosita, Vale, que queríamos preguntarte es que, bueno, vos tenés la particularidad de haber vivido en distintas ciudades, ¿no? Con M. Milán, Miami y Madrid. Sí, ¿no? viví también 6 meses en la Ciudad de México, pero ya no lo pongo porque me parecería... Mucha M. Demasiada M. ¡Mi mame! Demasiada M. No, bueno, y hay ahora en Argentina, sobre todo en este momento, te diría, bueno, hemos tenido distintos momentos, pero este es uno donde muchos jóvenes quieren emigrar. Hay mucho en eso, en la gente joven, y al podcast lo escucha bastante gente joven. Entonces, contamos un poco cuál ha sido tu vivencia en esto. ¿Cómo ves esto de haber... Yo creo que, mira, claro, no sé. las experiencias son tan individuales que sí. Uno lo que pueda contar solo tiene que ver con uno, ¿no? Es verdad. Entonces, más allá de lo circunstancial, porque me parece que no es interesante en el sentido que vos siempre, más en los momentos que vivimos, siempre podés hacer preguntas de cuánto sale alquilar en España, cuánto claro, vale, no. más sí, allá de todas esas circunstancias y que son muy variables, porque cuánto sale alquilar y no sé, depende de dónde quieras vivir, cuántos exacto, metros, no sé, ¿Cómo te pasaría acá? cómo te pasaría acá o en cualquier parte. Mi experiencia con el desarraigo, yo, o sea, habiéndoles dicho que yo cultivo el asombro, para mí es mucho más ligero mudarme Exacto. de lo que puede ser para otras personas. Yo me doy cuenta de eso. Es natural. Pero eso me es natural. Yo además vengo de una familia de inmigrantes, mi mamá es española,
yo soy argentina y mis hijas son italianas, entonces yo soy como una especie y tengo familia irlandesa, tengo mucha familia extranjera, emigrada. ¿Has convivido con esa mezcla? Sí, o sea, yo no, para mí es como que no... cuando nostalgia no. Tenés nostalgia, pero te empezás a fabricar. Cuando vivís en muchos lugares tenés una cosa que yo le digo mi ciudad inventada. Claro. Donde conviven un montón de amigos pero incluso yo que viví en Rosario, en Buenos Aires, ¿no? O sea, claro, es un espacio geográfico en el que viven rosarinos, porteños, milaneses. Todos. O sea, toda la gente que vos querés, la pones en un mismo espacio. Después, no sé, viste, te gusta la playa de Miami, entonces la pones ahí. Pero también te gusta la Ribera del Paraná, entonces la pones también ahí. Te gustan, no sé, viste, las empanadas que comiste en no sé qué calle y lo pones ahí. Entonces es un país inventado, no existe. O sea, entonces es una nostalgia que es erga omnes, vamos a decir. Con un término jurídico. Sí, para hacer ver que... la abogada. Para que me crean que alguna vez fui abogada. Es una nostalgia que al final... es un poco, es verdadera, pero a la vez ridícula, porque ya no podés volver, o sea, no hay un lugar donde volver. Exacto. No existe ese lugar donde volver. Y ya tenés un pedacito de cada Tenés uno. construida memoria, historia en tantos lugares que ya no es uno solo el que lo podría sanar, representar. De ninguna manera. Y ya no quisiera estar... bueno, yo como ahora ya tengo hijas que están en edades escolares, pero yo en un momento pensé, yo no me voy a quedar quieta nunca. O sea, en algún momento voy a agotar las ciudades con M y empiezo con otra letra. Me daré permiso para avanzar en el alfabeto. Empiezo con otra letra. No sé, siento que... Soy nómade de alma. Sí, que me gusta mucho cambiar. Me gusta mucho cambiar y ver otras cosas, ¿no? Y que me cuesta pensarme fija en un lugar, pero... Evidentemente has conseguido una compañía para eso, porque hay que tener a alguien así que... Sí, bueno, y después, pero paradójicamente, siempre digo, cuando la gente que empiezo a hablar, digo, bueno, yo soy una escritora argentina de Rosario. O sea, lo digo siempre. Me lo preguntaban el otro día, ¿cómo? Eso siempre, como en la identidad, ¿no? Claro, eso es... sí, es como como si uno fuera una planta, el lugar donde germinó. Pero que además, mira, en la edición argentina no está, porque se imprimió en otro momento el libro acaba de salir, pero en la edición de España de Hubo un jardín, tiene un colofón, ¿no? Viste que es la última parte donde dice este libro se terminó de imprimir. Sí. Tiene un colofón que está hecho como un caligrama, es decir, como un poema con forma, que puede ser como un barco o un árbol, depende de dónde lo mires. Y dice, este libro se terminó de imprimir el 2 de febrero del 2022, y entonces eso puede quedar así, que es una formalidad que te exige la ley del libro, pero yo le agregué fecha en que en Argentina florece el árbol de Júpiter, que es un árbol procedente de la China, de la India y de Japón, y que da flores lilas, rosas, blancas, etcétera. Y dije, me parece paradójico que criaturas o seres como los árboles que consideramos sedentarios sean capaces de echar raíces en lugares tan lejanos a sus territorios de origen. Hermosa metáfora. Y entonces agregué por la pulsión de la vida y de la belleza, ¿no? Y como el programa se llama así, voy a decir por la pasión de la vida y la belleza. Hermoso ese. Entonces yo creo que es eso, ¿no? O sea, ese de Rosario tiene que ver con ser un árbol de Júpiter procedente de. Y voy a echar raíces. Y voy a echar raíces y flores donde sea. O sea, donde acá están los frutos de Vale. Muy lindo eso. Muy hermoso. Lindo. Bueno, Vale, y ahora ya estamos llegando al final. Te queremos preguntar... si recordás alguna conversación inolvidable, no importa, no es profesional, de la vida, algo que digas, de esto no me olvidé más. Es que es como difícil, ¿no? Porque... Elegir una, no digo que sea la más. Sí, elegir una que creo que me vino muy bien a mí, que era mi abuelo, que contaba un cuento que decía que un hijo iba a emigrar y entonces el padre... le dice, ven hijo, que te doy un abrazo, ¿no? Y entonces extiende los brazos y el hijo como que se echa a los brazos del padre y el padre se hace a un lado y el hijo se va al suelo.
Y entonces el padre le dice, viaja, pero no te fíes de nadie, ni de tu padre. A mí me parecía terrible. Mi abuelo la contaba siempre, el que también había sido la contaba siempre, y yo creo que es demasiado fuerte, pero que puedes leerla desde otro lugar, no desde no me fío de nadie, sino desde que tiene que ver con el misterio también. Es como nunca entregues todo. Sería imposible entregarlo todo, de verdad. Yo creo que uno nunca puede entregar todo. Porque ni siquiera sabemos todo lo que tenemos. Exacto, pero esto tiene que ver con la paciencia y el amor, ¿no? Sería como entrega mucha paciencia, mucho amor, pero resérvate algo para vos, porque si no, se te va a acabar para todos, ¿no? Entonces es como esta especie de fíate, queré, entregar, pero con cuidado, ¿no? Ojo, no te caigas al suelo. Sin perderte vos. No te caigas al suelo, no te pierdas, ¿no? Mi abuelo lo contaba como un chiste, tenía un humor así muy, muy particular, muy negro. Él lo contaba como un chiste, pero yo le he dado muchas vueltas a ese chiste que a él le gustaba contar, y además él era como que hacía gags. Mi abuelo era muy físico. ¿Y tu abuelo era argentino? No, es mi abuelo español, que era encuadernador. Además, es que yo tengo una especie de cosa con los libros con la cosa física, con la materialidad de los libros, ¿no? El otro día leía, mira, me hiciste acordar, no me acuerdo si era de Eco, que decía lo de la materialidad, porque él decía que leemos hasta con las yemas de los dedos, que leemos hasta con los dedos, porque él decía, no es lo mismo cuando se ha demostrado que cuando lees libros estos de plástico o estas hojas que se han ido probando para preservar justamente la naturaleza, no es lo mismo que agarrar el libro, la hoja distinta. Y yo decía, leemos con el cuerpo, leemos hasta con los dedos. Bueno, me hiciste acordar justo. No, y la frase no es mía, es de la escritora francesa Marguerite Duras. No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo, y no se puede leer sin la fuerza del cuerpo. Entonces hay una cuestión... O sea, se cree... Decía, por eso el estómago se nos compra, claro, o sea, todas las emociones saltan cuando vas... Claro, evidentemente, ¿no? Evidentemente, o sea, vos golpeás al lector con las historias, ¿no? O lo seducís, o le haces sentir olores, ¿no? O sea, un lector me dijo, bueno, porque la portada del libro tiene tantos ojos, ¿no? Y me decía, tu libro tendría que tener narices, porque está lleno de olores, ¿no? Qué lindo. Entonces, sí, claro, hay una cosa Activás muy todos los física. sentidos, hay una cosa muy física con la lectura y con la escritura, sí. Bueno, Vale, la verdad, un lujo, un placer conversar. Seguiríamos conversando. Pero bueno, y para cerrar, te habíamos pedido que traigas algo para compartir y que nos digas por qué. Se me ocurrió, es el inicio de un cuento que se llama Un amor imaginario, de Hugo Jardín, y cuenta la historia de una chica que es una argentina que emigra a España, que quiere ser poeta, pero bueno, tiene que poner inyecciones a domicilio para ganarse un poco la vida, ¿no? Y bueno, y como es una persona así un poco imaginativa y eso, después la historia es una historia de amor que se traslada de España a Cuba. Bueno, hay ahí un montón de... Una integración latinoamericana. Sí. Cartas, ¿no? Es quizás el único cuento con una temporalidad, podríamos decir, más antigua, porque los cuentos son bastante contemporáneos. No porque la chica no sea contemporánea, porque sí lo es, pero porque involucra a un señor muy mayor que es el que está enamorado. Pero bueno... nos vamos con esto. Nos vamos con esto. Nos despedimos. Nos vamos a despedir con Vale leyendo, y ya te saludamos y te agradecemos muchísimo. Gracias, chicas. Gracias. Vamos a tener que cruzar el charco para seguir esta conversación. Te vamos a ir a visitar a Madrid, Encantadísima de recibirlas. Entonces, un amor imaginario en la voz de la enfermera que es su protagonista. Me gusta poner inyecciones. Los culos cuentan cosas que las caras ocultan. Son como la segunda lectura que te proponen las buenas historias. Una forma de releer. La ropa interior y el modo en que alguien se tumba, se baja los calzones para que la aguja entre en la carne y la velocidad con la que se los suben cuando todo ha terminado, también cuentan. Hay mucho relato encerrado en los cuerpos. Me gustan las mujeres mayores que usan tangas de encaje.
y el lado cómico de los hombres serios que usan calzoncillos con estampados colorinches. O a la inversa, los hombres de amplias sonrisas que visten interiores oscuros. Hay culos esmirriados, culos avaros en las carnes y en el alma. Y también redondos culitos enérgicos, tan bien proporcionados como caprichosos, de querubín. Culos fofos enfundados en pretensiones calzoncillos de seda negra y monograma. A mí me gustan los grandes culos, muy blancos y mullidos, que dan cuenta en silencio de un carácter sedentario e imaginativo. Culos de gente de interior, que sorbe copitas de licor y lee novelas antiguas mientras come chocolate. Hay un mundo allí debajo de la ropa y en la carne. Bájese los pantalones, digo, y me dispongo a leer lo que la mano tímidamente me descubre. Espectacular. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.